Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergencia nuevamente. Bueno, estamos otra vez para ver estas últimas investigaciones y las propuestas que nos están haciendo Niurka y Alejandro, que han trabajado desde el principio de año en este proyecto, que es como una refundación de lo que en principio fue un curso de agrohomeopatía y hacia algo todavía más abarcante como es la crianza ecológica. Así que ya próximamente, a partir de mitad de año en adelante, va a haber ya todo un programa y toda una plataforma de información donde va a estar ahí los contenidos de lo que se va a hacer, tanto en la formación como en la información, ¿no? Como todo proyecto, estos son proyectos donde al principio hay un gran entusiasmo. Digamos así, los iniciadores del proyecto lo inician con gran entusiasmo. Hay mucha gente que acompaña, pero después el entusiasmo va quedando solo en los que generaron el proyecto. Eso pasa siempre a través de toda la historia de la humanidad. Así que seguramente este proyecto de la agrohomeopatía, que fue como en un principio, se amplió y le está dando a la homeopatía todas esas investigaciones como una especie de universalidad, ¿no? Cuando vemos que la homeopatía actúa no solo en el hombre, sino en los reinos, nos damos cuenta que la universalidad de la homeopatía, ¿no? Por eso es tan fundamental, tan fundamental. No hay efecto placebo en las plantas, sobre todo, o en los animales no domésticos. No, no hay efecto placebo, no existe ese efecto placebo. Si existiera ese efecto placebo, uy, sería extraordinario, imagínense, con efecto placebo sería maravilloso curar todo un lugar donde hay ganado, plantas, personas, sería extraordinario, pero el efecto placebo mejoráramos todo. Pero no, no es así. Por eso que es tan importante para nosotros esta parte, ¿no? Y le estamos dando tanto lugar, ¿no? A este tema de la crianza ecológica, porque eso pone de manifiesto a la homeopatía como medicina general, ¿no? Y muy abarcativa. Oradora, Ignacio. Bueno, bueno, Niurka, bienvenidas igualmente, Alejandro. ¿Quién va a empezar? Hola Marcelo, un placer. Pues bueno, los dos, ahí nos vamos a estar apoyando. Ahí. Dale. Pero sí, muchísimas gracias y de verdad gracias también Alejandro eh, por todo el apoyo y por tener esta apertura, ¿no? A la creatividad tan grande, ¿no? Que tiene y además ver un poco más allá porque estamos, si todos recuerdan, desde que empezamos este semestre hablando de crianza ecológica, estamos hablando de totalidad. Y eso es lo que estamos abordando, de que sea desde un punto, lo que sí se llama holístico, que sea holístico, pero no holístico para el cuerpo, sino holístico para una planta, holístico, sino para todo el sistema. Y anteriormente, o en la presentación anterior, estuvimos hablando sobre resolución de conflictos y cómo abordarlos y hoy pues queremos enfocarnos en un tema que es la enseñanza. Estos temas también van a ser motivo de talleres que va a ser parte de el segundo semestre, como bien anunciaste, Marcelo. Y entonces lo que queremos es pues dar como una pincelada de qué hemos tenido en cuenta, qué criterios estamos abordando, qué estamos considerando para llegar a las conclusiones que también estamos llegando y por supuesto es un sistema abierto, estamos abiertos a opiniones, a criterios, a ideas, no es que sea una receta y se acabó, sino nos serviría tampoco porque justamente una de las cosas que hemos descubierto y que los hablábamos con Alejandro, el famoso equilibrio que todo el mundo quiere lograr no existe, es un equilibrio dinámico, si lo queremos llamar así, porque constantemente está cambiando. Y entonces, bueno, no sé, Alejandro, si quieres decir algo antes de que empiece o...
es algo que se relaciona con lo que vamos a hablar hoy día. Es demasiada información en la pantalla ahora, entonces ya uno no se despreocupa. Bueno, simplemente dar un saludo a todos y todas quienes nos acompañan hoy día, a Marcelo. Siempre resulta un buen diálogo con Marcelo. Justamente nos aporta mucho en términos de preguntas y reflexiones que nos van ayudando a avanzar también. Así que hoy día el tema de la enseñanza, del aprendizaje, está dentro de lo que queremos tocar. Y bueno, para eso vamos a iniciar con lo que Niurka ya nos ha preparado. Entonces, vamos a comenzar con la definición etimológica de aprender o el significado etimológico de aprender. Esta palabra es bien interesante, viene del latín aprendere y sus componentes léxicos son los que ustedes ven ahí, el prefijo ad que se puede considerar como ansia, trae antes, prendere, atrapar, y asare, convertir en, y más el sufijo age, que quiere decir acción. Entonces, si juntamos todos esto, más bien es la acción de atrapar algo, la acción de convertir en, o podemos resumirlo como la acción y efecto de instruirse. Pero esa instrucción no quiere decir de estudiar y ya sé. Tenemos que tener en cuenta, como dice el prefijo antes, las cosas históricas y hacia dónde vamos. Es decir, no es un aprender estático, sino es dinámico. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto, que el significado de esta palabra es mucho más de lo que normalmente le atribuyen, y tiene que ser dinámico, si no, no hay aprendizaje, porque si nos quedamos con algo, pues para todos es sabido que luego rápidamente ese conocimiento pues queda obsoleto porque se descubren nuevas cosas y así, por tanto, eso tiene que ser de esta forma dinámica. Y bueno, y también nos gustaría hacer una incursión por la agricultura desde los tiempos de la prehistoria, por decir de alguna manera, y una pequeña historia para ver cómo hemos aprendido o cómo se ha aprendido desde el punto de vista de la agricultura. Entonces, hay muchas hipótesis sobre el origen de la agricultura y aquí solamente estamos aportando algunas ideas porque si vamos a hablar de la historia completa de la agricultura necesitaríamos horas y horas y horas para estar hablando, ¿no? Entonces, hemos hecho solo un resumen. Y, por ejemplo, todo el mundo conoce las escenas agrícolas del antiguo Egipto, mostrando la trilla, una tienda de granos, la cosecha con hoz, la tala de árboles, y todas estas pinturas se han encontrado en la tumba de Nat en el siglo XV antes de Cristo. Desde entonces, pues ya se hablaba de un sistema de producción agrícola. Los científicos desarrollaron un número de hipótesis para explicar los orígenes históricos de la agricultura y varios de estos estudios, por ejemplo, sobre la transición de las sociedades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias, que indican que hubo un periodo antecedente de intensificación y aumento del sedentarismo. Ejemplos de esto es que incluyen la cultura natufiense en el suroeste de Asia y en el neolítico temprano en China. Y los modelos actuales indican que se comenzó a sembrar los rodales silvestres que se habían cosechado previamente, aunque estos no se domesticaran de inmediato. Es decir, que desde aquellos tiempos ya empezaban a hablar de la domesticación de los cultivos, pero más adelante vamos a ver algo interesante con respecto a esta palabra, en cuanto a domesticación. Por ejemplo, un factor importante fue el llamado el cambio climático, que todo el mundo conoce y se le atribuye también una explicación para los orígenes de la agricultura en el levante mediterráneo, que aquí les pongo, esto que está en rojo aquí es el levante mediterráneo, no es el Mediterráneo que corresponde a otra parte que mal llamada en España, y creo que hay otro levante, pero no tiene nada que ver con esto, y que indica cuando se produjo un cambio climático importante después de la última glaciación, alrededor del 11.000 antes de Cristo, gran parte de la Tierra quedó sujeta a prolongadas estaciones de sequía. ¿Y esto qué hizo? Esto favorecieron que las plantas anuales
que ellas mueren en una estación seca extendida, pero dejaron semillas y tubérculos durmientes, que esos brotaron después. Entonces, por eso se justifica la abundancia en algunas áreas de granos y legumbres salvajes, fácilmente almacenables, y permitieron además que los cazadores y recolectores formasen las primeras aldeas asentadas a partir de que encontraron pues esta fuente de alimentación. Entonces, aquí podemos ver que los cambios climáticos no son siempre malos, siempre en este caso trajeron algo bueno. Desde muy temprano, los primeros humanos comenzaron a cambiar las comunidades de flora y fauna en su propio beneficio a través de medios como la agricultura del palo incendiario y la jardinería forestal. Esto coincidía en qué consistía en que ellos quemaban lo que había allí y entonces para luego poder, muchas veces porque se daban cuenta que el grano sabía mejor, otras veces para cultivar otras cosas después, etcétera. Entonces, de ahí surgió esta idea. Y las fechas exactas son difíciles de determinar, ya que se recolectaba y comían las semillas antes de ser domesticadas. Y las características de las plantas pueden haber cambiado durante este periodo sin la intervención selectiva humana. Un ejemplo notable en la región del Levante Mediterráneo y Mesopotamia es la raquis, que la raquis es un rectángulo común donde están sentadas las florecillas que forman una espiga, la espiga así de trigo semidura, y semillas más grandes, y esto fue, se cree que esto comenzó a crecer de esta manera desde el 9500 antes de Cristo a principios del Holoceno. Y las características monofiléticas se alcanzaron sin ninguna intervención humana, lo que implica que la aparente domesticación del cereal puede haber ocurrido de manera natural y no provocada por el hombre. Es decir, que se fueron seleccionando porque igual el mismo proceso del hombre de recolectar lo que sí, lo que no, entonces esto llevó al proceso de una selección natural. Pero no fue hasta el año 9500 a.C. que aparecieron 8 cultivos fundadores del Neolítico, que el farro, que es un tipo de trigo, el trigo escanda, la cebada, guisantes, lentejas, hierro, garbanzos y lino, y estos 8 cultivos aparecen más o menos al mismo tiempo en los yacimientos del Neolítico para precerámico en el Levante, aunque el trigo fue el primero que se cultivaba y se cosechaba en escala significativa. Aproximadamente al mismo tiempo se domesticó la higuera partenocárpica. Alrededor de los años 7000 a.C., la práctica de sembrar y cosechar llegó a la tierra fértil de Mesopotamia, donde los sumerios la sistematizaron y ampliaron su escala. Hacia el 8000 a.C., la agricultura se había establecido en las orillas del Nilo. Independientemente, en esta época, la agricultura se desarrolló también en el Lejano Oriente, probablemente en China, donde el arroz, en lugar del trigo, fue cultivo principal. Y el maíz fue domesticado alrededor de los años 10.000 a.C. a partir de una planta silvestre llamada teosinte en el oeste de México, y la papa, el tomate, la pimienta, la calabaza y diferentes variedades de legumbres también fueron domesticadas en América, en diferentes partes del continente americano. Aquí pueden ver las diferentes fechas en que estas plantas fueron domesticadas. La agricultura además se desarrolló de manera independiente en la isla, en Nueva Guinea. En Grecia se cultivaron, en Nueva Guinea fue interesante porque como es una isla tan grande, pues prácticamente ahí todo se desarrolló como si fuera otro mundo. En Grecia se cultivaron lentejas, vicia, pistachos y almendra desde el año 11.000 a.C., avena, cebada silvestre, que aparecen en cantidades notables desde 7.000 a.C., junto con farro, cebada. Ven cómo se van repitiendo los mismos cultivos, y además se empezaron a tener, o ya a domesticar, pues las ovejas, las cabras, los cerdos, mientras que el farro se utilizó en Chipre antes del 9000 y 8600 a.C. El cultivo del plátano, la musa cuminata, incluyendo la hibridación, data del 5000 a.C. y posiblemente de 8000 a.C. en Papua Nueva Guinea. La apicultura para la producción de miel se llevó a cabo en el Medio Oriente alrededor de 7000 a.C. En la península ibérica, la evidencia arqueológica de varios yacimientos sugiere que la domesticación de plantas y animales ocurrió entre 6000 y 4500 a.C. Los campos de Seid en Irlanda,
que se componen de grandes extensiones de tierra rodeados por muros de piedra que datan del 3500. Son los sistemas de campos más antiguos del mundo. Y aquí había ya decercados para aislar de otras partes, y son los más antiguos que se conocen. El caballo fue domesticado en la estepa póntica alrededor de 4000 antes de Cristo. Esta parte es una extensión que se encuentra por encima del Mar Negro y por debajo de los montes Urales. En esa región, por ahí fue donde fue domesticado, fueron los caballos. El cannabis estaba en uso en China desde el Neolítico y puede haber sido domesticado allí. En el Antiguo Egipto, el cannabis estaba en uso como fibra para la fabricación de cuerdas y como medicina desde 2350 antes de Cristo. En China, bueno, el arroz, el mijo se domesticaron alrededor de los años 8000 antes de Cristo. Ven cómo coinciden los mismos años, como paralelamente se fueron domesticando muchos cultivos en diferentes regiones. En la región, en África, se domesticó el sorgo, así como una variedad de arroz local hacia el 5000 antes de Cristo. La nuez de cola y el café fueron domesticados también en África por estos tiempos. Y en Nueva Guinea, la antigua población papú comenzó a practicar la agricultura alrededor de 7000 antes de Cristo, domesticando allí la caña de azúcar y el taro, que el taro es lo que conocemos, bueno, en Cuba como malanga, que es la famosa Colocasia esculenza desde aquel entonces. En Mergar, que es una parte del valle del Indo, al norte de la actual India, del 8º milenio antes de Cristo en adelante, se cultivó cebada de 2 y 6 hileras junto con farro, trigo, candeal y dátiles. En los niveles más profundos de yacimiento arqueológico de esta zona se encontró evidencia de la caza y consumo de animales salvajes como la gacela, ciervo de los pantanos, sacín, chital. Todos estos son tipos de ciervos, son parientes. Asno salvaje asiático, cabra salvaje, oveja salvaje, jabalí y nigó, que es el conocido como el toro azul. Estos fueron sucesivamente reemplazados por ovejas domesticadas, cabras y cebús en el 5º milenio antes de Cristo, lo que indica una transición gradual de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería. El maíz y calabaza se domesticaron en Mesoamérica, la papa en Sudamérica y el girasol en los bosques de Oriente y de Norteamérica. Bueno, aquí un resumen de lo que ocurrió en la Edad Antigua y en la Edad Media y en la Edad Moderna temprana. ¿Qué sucedió? Desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 1600 después de Cristo, la población mundial siguió aumentando junto con el uso de la tierra, como se evidenció por el rápido aumento de las emisiones de metano debido a la ganadería y el cultivo del arroz. Entonces, desde entonces ya hay evidencia de justamente de todo este proceso que comenzó a emitir metano al ambiente. En el mundo árabe, aquí solo traigo tres unas de los más importantes contribuciones, porque hay muchos más, por supuesto. En el mundo árabe, por ejemplo, aportaron sistemas de riego, la rotación de cultivos, el uso de manuales agrícolas para el riego que se basaba parcialmente en la tecnología romana y se hizo uso de las norias, molinos de aguas, presas y embalses. En Europa se desarrolló con el desarrollo de la fundición del hierro, permitió entonces hacer el arado de hierro y herramientas de mano y herraduras. Los molinos de agua fueron introducidos por los romanos y mejorados durante la Edad Media, junto con los molinos de viento. Se utilizaban principalmente para moler granos de harina y cortar madera y procesar lino y lana. Y el intercambio colombino, es decir, la colonización de América por parte de los españoles en primer lugar y después por todos los demás que fueron, hizo un intercambio global de cultivos y animales domésticos como maíz, papas, batatas y mandioca, que fueron los cultivos clave que se difundieron de América al Viejo Mundo, mientras que otras variedades del Viejo Mundo fueron entonces introducidos en América, como el trigo, la cebada, el arroz y el nabo, que viajaron hacia América. Entonces, eso hizo también una gran diversificación, digo yo, de todo esto que ya estaba creándose y la introducción de nuevas variedades y cambios, incluso en un orden ecológico que ya existía en algunos lugares, pues estos fueron cambiando.
Y se creía que las limitaciones de la agricultura medieval constituyeron un tope para el crecimiento de la población en la Edad Media. Pero estudios han demostrado que la tecnología de la agricultura medieval siempre ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población en circunstancias normales. Es decir, que ya aplicando todo aquello, no se necesitaba hacer ninguna otra intervención para abastecer a las personas de la comida que necesitaban, que únicamente se fue afectada durante tiempos excepcionales difíciles, como las pésimas condiciones climáticas en los años 1315 a 1317. Ahora, la agricultura moderna. ¿Qué es lo interesante de la agricultura moderna? Y un paso interesante fue la revolución agrícola británica, que contribuyó a la famosa revolución industrial, y que aquí lo que hay que rescatar es cómo ellos empezaron a hacer cercados, la mecanización, la rotación de cultivos de 4 campos, que esto fue tomado de Holanda, un sistema holandés, para mantener los nutrientes del suelo y la selección artificial. Y esto hizo que aumentara la producción del trigo. En estas medidas que yo no las conozco, busqué cómo traducir eso, pero esto es una medida rarísima que ellos usaban, de 19 bushel por acre en 1720, alrededor de 30 bushel en 1840, marcando un gran punto de inflexión en la historia. Y el sistema holandés de rotación de 4 campos, que fue popularizado por el agricultor británico Charles Townshend en el siglo XVIII, este sistema incorporó el cultivo de trigo, nevo, cebada y trego, e incluyó una cosecha de forraje y pasto que permitió la cría de ganado durante todo el año. Y es importante también señalar que el cultivo del trébol era especialmente importante, ya que las raíces de las leguminosas reponían los nitratos del suelo. Ya desde aquella época, o desde antes, pero pues no sé cómo a ellos se les ocurrió, pero empezaron a hacer rotaciones porque se dieron cuenta que el suelo se veía afectado por el continuo uso, y si rotaban, entonces volvía a recibir nutrientes de una cosecha, cambiando para otra que recibía los mismos nutrientes que la anterior había dejado, y así sucesivamente, y entonces permitía permanecer o aumentar la fertilidad de los suelos. La mecanización y racionalización de la agricultura fue otro factor importante. La cría selectiva. Se inició también el proceso de intercruzamiento para maximizar rasgos deseables. Se inventaron máquinas para mejorar la eficiencia de varias operaciones agrícolas, como la sembradora, las trilladoras. Los arados se mejoraron regularmente, desde el arado pesado de hierro hasta los Scott Plow con metal mejorado de James Mann. La maquinaria agrícola accionada por fuerza motriz se introdujo con la maquinaria de vapor extraccionaria. Estos dos fueron invenciones inglesas, utilizadas para accionar una trilladora en 1802. La mecanización se extendió a otras actividades agrícolas durante el siglo XIX. Y el primer tractor propulsado por gasolina fue construido en 1892 por este señor en los Estados Unidos. Entonces, como vemos aquí, ya desde muy temprano se empezaron a introducir muchos cambios en la agricultura, y estos cambios fueron haciendo también que cambiara el entorno, que cambiara el orden, que cambiara el ecosistema. Pero esto no se queda así. ¿Qué sucedió en el siglo XX? Pues la agricultura en este siglo se caracterizó por un aumento de la productividad, la sustitución de la mano de obra, el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, la contaminación del agua y los subsuelos agrícolas. Y subsidios, un error, es subsuelo. Otras aplicaciones prácticas de la investigación científica en la agricultura a partir de 1950 incluyeron la ingeniería genética, la hidroponía, el desarrollo de los biocombustibles económicamente viables, tales como el etanol. Y en años recientes se dio una reacción en contra de los efectos ambientales externales de la agricultura convencional. ¿Qué quiere decir externales? Quiere decir que no tienen en consideración cuánto es que cuesta producir algo y cuánto es que si vale la pena, si es sustentable o no. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces no se tenía en cuenta. Había que producir más y no importa a qué precio. Lo que dio lugar al surgimiento del movimiento orgánico. Las hambrunas continuaron barriendo el globo durante el siglo XX.
y millones de personas murieron en cada una de al menos 10 hambrunas mayores entre los años 20 y 90 del siglo XX, debido a los efectos de sucesos climáticos, pérdidas de cosecha, políticas gubernamentales y guerras, etc. Entonces, a pesar de que se hicieron cambios según que para aumentar la producción agrícola y eliminar las hambrunas, pues lo que ocurrió fue todo lo contrario. Y aquí está, no podemos dejar de hablar de la famosa Revolución Verde, que tuvo muy buenas intenciones, que era justamente aumentar la producción, pero bien dicen que de muy buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Entonces, la Revolución Verde se refiere a una serie de iniciativas de desarrollo, investigación y transferencia de tecnologías que se llevaron a cabo entre la década del 40 y finales de la década del 70. Aumentó la producción agrícola global, especialmente desde fines de la década del 60. Estas iniciativas, lideradas por Norman Borlaug y acreditadas con salvar a más de 1.000 millones de personas de la inanición, involucraron el desarrollo de variedades de cereales de alto rendimiento, la expansión de infraestructura de riego, la modernización de las técnicas de manejo, así como la distribución de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos y pesticidas a los agricultores, lo que hicieron que estos se hicieran dependientes de todos estos, de las semillas, de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿qué fue lo que sacaron los investigadores? Porque esto no fue unas conclusiones mías, sino publicados en estos artículos que ustedes ven aquí. Solo se necesita 1 o 2 décadas para que las malezas se vuelvan resistentes a los herbicidas y los insectos se vuelvan resistentes a los insecticidas dentro de aproximadamente 1 década, algo retrasado por la rotación de los cultivos. Entonces aquí hay un gran problema. Lejos de resolver una situación, se está creando otro problema. ¿Por qué? Porque claro, al estar introduciendo nuevos factores, nuevos detractores, yo no le daría detractores, sino elementos que van a interrumpir la vía natural de este equilibrio dinámico. Entonces, lo que está sucediendo es que están haciendo cambios, están rompiendo ¿cómo se llama, Alejandro? Cuando espérame, cuando en la línea se necesita esta especie para que haga esto, para que haga esto, eso tiene un nombre. Que este animal se come a este otro y un insecto necesita... La cadena trófica. Exactamente. Entonces, lo que hacen con esto es interrumpir esta cadena y, por supuesto, entonces hay una sobrepoblación de algo que no queremos y luego pues no podemos cómo controlar porque hemos roto justamente ese equilibrio natural que además es dinámico y lo que hemos hecho es pues desbaratar o acabar con todo esto. Y surgió también afortunadamente la agricultura ecológica durante aunque las personas especialistas en este tema dicen que durante la mayor parte de la historia la agricultura ha sido ecológica, sin fertilizantes sintéticos o pesticidas y sin organismos genéticamente modificados. Aquí me gustaría después, Alejandro, que habláramos sobre justo este párrafo de la agricultura sin fertilizantes sintéticos o pesticidas y sin organismos genéticamente modificados. Y con la llegada de la agricultura química, Rudolf Steiner llamó a una agricultura sin pesticidas sintéticos y su curso de agricultura de 1924 sentó las bases para la agricultura biodinámica. Esto sí fue un aporte muy importante. Rudolf Steiner creó, bueno, no solamente hizo más cosas, es creador de movimientos antroposóficos y bueno, otras muchas cosas, pero lo interesante aquí que quiero destacar es que uno del primer trabajo publicado sobre agromiopatía, que fueron de los matrimonios Colisco, fueron estudiantes de Rudolf Steiner. Y a partir de ahí, pues ellos empezaron a desarrollar su metodología, pero usando la homeopatía y usaron, si mal no recuerdo, semillas de trigo con arsénicum album. Fueron los primeros trabajos que ellos usaron. Lord
Norbonne desarrolló estas ideas y presentó su manifiesto de la agricultura ecológica en 1940, y esto se convirtió en un movimiento mundial y ahora la agricultura ecológica se practica en la mayoría de los países. En los últimos años, la creciente conciencia sobre los problemas de la agricultura ha llevado a un creciente interés en la agricultura ecológica, la permacultura, plantas de herencia y de biodiversidad, el crecimiento del movimiento comida lenta o el slow food, lo que se llama, y un debate en curso que rodea el potencial de la agricultura sostenible. ¿Y por qué lo termino con puntos de interrogación? Porque creo que esto está muy bonito, así escrito en el papel, pero creo, y estamos de acuerdo en eso con Alejandro, en que aquí falta algo, faltan conexiones, se han olvidado de parte de este todo de que nosotros estamos hablando, y por eso también estos movimientos tampoco han sido lo suficientemente efectivos como para resolver los problemas. Y ahora tampoco estamos diciendo que la homeopatía es la varita mágica, pero sí que tenemos que considerar muchos más factores y muchos más, incluida la homeopatía, por supuesto, y teniendo en cuenta sobre todo cómo aprender para poder entonces desarrollar correctamente y de verdad lograr este equilibrio dinámico que es lo que nosotros buscamos. Y entonces mi presentación la voy a terminar con un ejemplo en Murcia de un huerto que yo lo llamo, ya no sé ni cómo llamarle, le puse huerto porque ya no lo puedo llamar ecológico, yo le llamo un huerto equilibrado dinámicamente. Y este huerto es una señora que ella usa varias técnicas al mismo tiempo, incluida homeopatía. Ella nos contactó hace varios años y aquí les traigo algunas de las figuras de su huerto. Como ven, hay árboles de diferentes tipos. No me voy a detener en cada cosa, sino para que vean la biodiversidad, cómo ella planteó cada parte de su huerto. Tiene zonas de, por ejemplo, aquí ven cubierto de pajas, hay interacción, hay flores. Aquí podemos ver entre albaricoques, pues salió una malva, y como ella dice, ella creció ahí y ahí la dejé. Y así ella respeta mucho lo que hay en su huerto, cómo las plantas quieren crecer, ella respeta esa comunicación, ella respeta y lee, habla con ellas y sabe entenderlas. Y entonces eso lo ha respetado mucho. Y es muy interesante lo que ha sucedido. Ella me contactó hace como 3 años para un caso y a partir de ahí, pues cualquier pequeño desequilibrio que tiene o pequeño cambio, pues tratamos con homeopatía y enseguida se resuelve, pero no porque la homeopatía sea tan especial tampoco, sino porque también las conexiones están bien hechas, porque ella ha respetado, ella ha aprendido de su sistema. Ella ha sabido y sabe la historia también de su sistema y tenía bien claro que no quería usar químicos y que no quería, que tenía que haber una manera. Incluso ella respetó y ahí está su casa actualmente. Aquí pueden ver cómo están los techos, tiene paneles solares y otra cosa interesante es que tiene abejas. Pero esas abejas ella no las trajo y las puso donde ella quiso. Ella me cuenta que empezaron a aparecer paneles de abejas así en tronquitos en lugares y entonces decidió poner las cajitas ahí y ahí se desarrollaron donde las abejas quisieron. Y bueno, tiene también gallinas y tiene albaricoque. Recientemente, ay, es que se quedó en blanco. Ah, no, no está en blanco. Esta es una cosa que quiero contar, una anécdota interesante sobre su huerto y que en esta fecha, del 20 al 29 de mayo, estos albaricoques sufrieron de una tormenta, fueron tormentas de lluvia muy fuertes, y ella me llamó incluso antes, ya cuando sabía que iba a haber la tormenta, me llamó que qué tratamiento podía hacer. Entonces le hice 3 recomendaciones y le puse, en caso de que suceda esto, puedes usar esto, en caso de esto. Bueno, y estas fotos ella me las envió y me dice, al final no tuve que poner nada, porque mira qué felices están mis árboles durante la tormenta. Ella decía que estaban bailando bajo la lluvia. Y estos fueron los frutos recogidos justo después, que bien maduritos ya los últimos que quedaban. Y como ven, ustedes parecen ramilletes, parecen que como uvas hacen ramilletes, y los demás, las personas que
que conocen de este cultivo le decían que tenía que quitarlos porque le iba a salir hongo, porque se iba a poner humedad ahí adentro, y como ven, aquí ellas las despegó, las quitó, y como ven están bien limpias, no tienen las manchas que tienen porque no le dio sol ahí, y están más claras, pero nada de hongo, están perfectamente tratadas. Hace 3 años fueron tratadas estas plantas para un problema puntual, y como ven, no se necesitó pues hacer algo más. Entonces, ahora sí le doy la palabra, hasta aquí lo que yo traigo, y ahora sí le doy la palabra a Alejandro para continuar, y después vamos a reflexionar sobre esto. A ver cómo aquí. Gracias, Niurka. Bueno, yo solamente para continuar la idea quisiera completar esto que dice Niurka respecto sobre las agriculturas, porque eso es lo que ella nos ha mostrado. No se trata de la agricultura, se trata de las agriculturas. Entonces, si uno mira el relato de Niurka y llega al final, y ella dice, bueno, llegamos al final con una agricultura industrializada que se expresa en la Revolución Verde, porque claro, homogenizó el planeta en función de una manera de relacionarse con la Tierra, y por lo tanto generó un impacto que no es menor, y que es bastante cuestionado hoy día porque se hacen mediciones, que es el primer punto que yo quería resaltar. Simplemente explicarlo sin un gráfico, pero esto es un trabajo del año 2016, que me pareció muy interesante, hecho en España, donde un grupo de investigadores se les ocurre medir históricamente cómo era un territorio determinado, lo midieron en términos de kilómetros cuadrados, y tomaron una unidad para poder mirarla cómo se veía en 1860 y cómo se ve en 1999, o sea, más de 100 años de transcurrido, pero lo que está en medio de esto es la aparición de la Revolución Verde, ¿ya? Y ver entonces qué es lo que ha sucedido. ¿Y cómo lo miden ellos? ¿Qué es lo que hacen? Miden la energía, básicamente eso. Eso es también un tema que me pareció sumamente sobresaliente en el diseño experimental, porque los análisis se hacen, son basados en balances energéticos. Entonces, los balances energéticos tienen una serie de dificultades para poder calcularlo, pero ellos trabajan con flujos. Entonces, saben que un determinado agroecosistema recibe, ¿no es cierto?, energía solar, que por medio de la fotosíntesis se genera lo que se llama la producción primaria neta, real, que son las plantas que están ahí, que están consumiendo la energía solar y se están convirtiendo en alimentos para todos, ¿ya? De ahí surge. Ellos miden eso y van midiendo todos los flujos, todos los flujos. Por ejemplo, si hay un poco de un cultivo, ese cultivo se cosecha, se va del sistema. Pero si quedó un poquitito las raíces y todo eso, es una parte que comienza a reciclarse. Después lo que se come el animal sale, y van midiendo todos los flujos energéticos de todo el agroecosistema. Entonces, finalmente, lo que calculan, y esta es la cifra que yo quería traerles, ellos calculan que en 1860, en España, las comunidades campesinas tenían una agricultura de base orgánica. En esos tiempos no se llamaba así, pero en el entendido actual correspondía a una agricultura que podríamos llamar también agroecológica. Y resulta que cuando miden las entradas de energía para producir el alimento que necesita el campesino, los campesinos, la familia campesina, y lo comparan con, ¿cómo se llama?, las salidas de energía, o sea, lo que entra y lo que sale, había un flujo interesante que es bastante equilibrado, y que dice que cada vez que yo le estoy extrayendo algo al ecosistema, se lo estoy regresando de manera que no lo estoy afectando. Entonces es bastante equilibrado, y por lo tanto tiene bastante autonomía. En la práctica, las necesidades de energía externa son muy reducidas, y por eso son sistemas que se mantienen en el tiempo, porque no tienen nadie que los soporte. En esos tiempos no existía la industria que existe ahora. Resulta que pasan más de 100 años y se hace el mismo cálculo. Pero resulta que ahora, para poder mantener la misma unidad con la misma producción de energía, se necesita 4 veces más la energía que se necesitaba hacia el año 1860. 4 veces más de energía. La pregunta es: ¿de dónde viene esa energía? Es de un sistema externo
¿no es cierto?, que es el sistema industrial que lo produce. Y por lo tanto uno lo que tiene que hacer es comprarlo, adquirirlo, para poder importárselo a su sistema. Por lo tanto, una de las cosas que demuestran ellos en esta investigación, que es bien interesante, es que efectivamente vivir en el campo se volvió más caro, pero no más caro de un punto de vista monetario solamente, porque está claro que es caro monetariamente, pero es caro energéticamente. Aumentar 4 veces los ingresos de energía en un predio es insostenible. Solamente se sostiene por subsidios que permiten que eso suceda así. ¿Qué sucede en conjunto con eso? Sucede además que el predio ya no tiene autonomía, porque no solamente sucede que ingresa la energía externa, sino que al mismo tiempo se destruyen todas las fuentes que permiten autónomamente generar energía. O sea, ustedes retiran ese satélite energético que no le corresponde al sistema y el sistema muere. Muere, definitivamente muere. Entonces, esa es la gravedad con la cual uno se enfrenta, ¿no es cierto?, cuando va a trabajar, ¿no es cierto?, en un predio que se quiere reconvertir. El drama es cómo hago para tener autonomía energética. Esa es la gran pregunta de cualquier agricultura. Entonces, aquí viene lo que yo quería reflexionar. Ese era como para cerrar nomás lo que había dicho Niurka, pero ahora quiero poner 2 puntos, porque nosotros estamos proponiendo un modelo de crianza ecológica. Y por lo tanto la pregunta es, ¿dónde tiene que estar centrado el foco para alguien que quiere introducirse en un sistema? ¿Dónde está centrado el foco? Y el foco tiene que estar centrado en 2 aspectos. Por una parte, tiene que estar centrado en la información. Y por otra parte, tiene que estar centrado en el modo. Voy a explicarlo. Veamos primero la información. Resulta que si uno mira, el concepto de información tiene que ver con la complejidad que existe en los sistemas. Un sistema más complejo tiene más información, pero un sistema más complejo también está relacionado a la capacidad de autoorganizarse. Un sistema que tiene más complejidad, tiene más información, pero tiene mayor capacidad de autoorganizarse. Y eso significa que está más cercano a la vida. La vida es compleja y justamente entre uno tiene más complejidad, tiene más recursos para poder vivir, para adaptarse, para enfrentar los cambios, etc. Mientras que si no lo tiene, se reduce su posibilidad de adaptación y por lo tanto su vida está en juego. Entonces, el primer punto está centrado en el tema de cómo manejar esa información. En la medida que nosotros entendemos que son sistemas complejos y aumentamos su complejidad, dicho de otra manera, aumentamos su biodiversidad, entonces lo que estamos haciendo es generar más vida. Ese es el punto. Por lo tanto, el primer foco es la información, ¿ya? ¿Qué sucede cuando ingresan sistemas industriales? Quitan la información y por lo tanto los sistemas decaen y entra una información que no se puede pormenorizar. Es una información tremenda también. Si el problema no es que el sistema industrial no tenga información, el problema es que es una información que no permanece en el agroecosistema del campo, no permanece. Se va cuando se acaba el sistema industrial. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos, ¿no es cierto?, la autonomía? Entonces, por lo tanto, la información y cómo se genera la información no es menor para quien quiere trabajar en esto. Por lo tanto, ahí hay 3 elementos que son muy importantes, que no los voy a desarrollar, pero básicamente que son muy importantes. Uno es que hay ciertas estructuras que deben existir en esos agroecosistemas. Eso es lo primero. Son estructuras importantes que hacen que la vida exista. Lo segundo es que hay una serie de relaciones que se dan entre esas estructuras que permiten que vivan. Y lo tercero es que hay procesos que explican, ¿no es cierto?, esos vínculos que dan cuenta de esa estructura. Básicamente eso está resumido en una palabra muy hermosa que la planteó un chileno, un científico chileno, que ustedes quizás lo conocen por la teoría de la autopoiesis, que es la teoría del ser vivo. Cómo se organiza un ser vivo, la autopoiesis. La palabra autopoiesis, fíjense que es una palabra que surge, bueno, la palabra auto, ¿no es cierto?, de uno mismo,
y la poiesis es poesía. Y la poesía es creación, es la autocreación. Es muy bonita la palabra porque está diciendo que los seres vivos somos autopoesía. O sea, estamos creándonos en forma permanente. Por eso es muy interesante. Entonces, Maturana y Varela, y después otros autores, Capra, etcétera, van desarrollando esta idea y nos plantean que justamente para que un sistema siga vivo, tiene que tener estructura, tiene que tener relaciones, que ellos llaman patrones, y procesos, ¿ya? Si tienen eso, entonces existen sistemas vivos. Lo que hace el sistema industrial cuando ingresa, elimina información y desmantela estos 3 criterios de vida. Por eso es insostenible, o sea, es insostenible. De otro punto de vista, la información, cuando desaparece, se vuelve un sistema más homogéneo, menos complejo, pero aquí viene el atractivo, y es la tentación para todos los que vamos a intervenir. Es un sistema ordenado. El orden es lo que caracteriza esa intervención. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, que aprendí estos modelos que son mecanicistas, ven el orden, sacan todo para afuera y miran individualmente, fragmentan, pero la sensación de orden es tremenda. Entonces uno queda tranquilo porque dice, si yo voy a ir al campo, entonces voy a ver en la diapositiva que mostró Niurka, y yo veo esas gallinas que están sueltas en el patio, no puede ser, ¿no? Eso es desorden. ¿Cómo se le ocurre a la señora tener las gallinas sueltas en el campo? ¿Ya? Y lo más probable es que si voy para allá y le pregunto dónde duermen sus gallinas, me van a decir, duermen en los árboles. Más desorden, ¿ya? Entonces, fíjense que los criterios van cambiando porque efectivamente el orden me va a decir que tengo que hacer estructuras, ¿no es cierto? Gallinero, que tienen que haber ciertos movimientos que tienen que hacer las gallinas, etcétera, y todo ordenado. En la medida que controlamos la vida, la hacemos desaparecer. Miren la contradicción para grande. Se desaparece la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Y es mi lucha con los veterinarios, y con los veterinarios especialmente aquí en Chile. Cuando voy al campo y veo las gallinas en los árboles, yo le digo, déjales ahí nomás. No las muevan de ahí. ¿Ah? Ellas ya están adaptadas, ellas van a vivir felices ahí. ¿Ah? Entonces, bueno, ustedes se van dando cuenta entonces cómo los sistemas que pierden información se hacen más muertos y los sistemas que ganan información se hacen más vivos. No es menor esto porque fíjense que dentro de las agriculturas está la agricultura agroecológica. Yo soy agroecólogo, pero ya dejé de serlo porque también me modifiqué. Fíjense que cuando yo estudié agroecología, me enseñaban, y está publicado, están todas las revistas que yo tengo todavía acumuladas ahí, se hablaba que para ser buen agroecólogo hay que estudiar diseño predial, y a uno le hacen, incluso está en la figura del diseño, una hectárea que tiene rotación, los cuadraditos perfectos, y aquí están las gallinas, acá están los chanchos, acá está, etcétera, todo ordenadito. Y es una contradicción, porque los sistemas no pueden ser organizados en un orden. Entonces, la pregunta, entonces, ¿de qué se trata esto? Y ahí viene el punto de la segunda parte, el modo. Si la primera parte es información, lo segundo es el modo. Es que el modo, cuando uno entiende lo que es la vida y se introducen los conceptos de la autopoiesis, la autopoesía, la autocreatividad, ¿no es cierto?, que explica la vida, resulta que las características que tienen es que son autoorganizados. Entonces, se acaba el concepto pero hay semillas que nacen en cualquier parte. No están en cualquier parte. Están organizadas en un cierto sector que se llama nicho. Hoy día los ecólogos le dicen los ecotonos. Son ciertos espacios. No importa cómo se le llame. Lo importante es que están organizadas. Y ellos tienen relaciones. Y esas semillas, que las llamamos maleza, viven en comunidad. Y se pasan información. Y ellas saben cuándo tienen que emerger. Entonces, si uno aprende de ellas, significa que uno va a aprender, y aquí viene lo que nos reunió hoy día, que el aprendizaje se basa en mirar cómo lo hace la naturaleza. La naturaleza se autoorganiza con criterios propios. Resulta que hay un autor que se llama Gregory Bateson, que es muy interesante desde un punto de vista, lo que él plantea desde un punto de vista de la mente. Dice que la mente de uno no es más que el reflejo de la naturaleza y viceversa. Entonces uno dice, si mi mente tiene que enriquecerse,
Bueno, compenétrate con la naturaleza, ¿cómo lo hace? Esa es la lógica que él maneja. Por lo tanto, si uno entiende cómo se manejan las comunidades de semilla en un suelo, entonces va a entender un proceso de autoorganización y esos son los criterios que van a alimentar mi relación con el campo. Otro criterio es la creatividad. La creatividad. La manera de vivir de todo lo que está ahí, si ustedes miran nuevamente, volvamos a las gallinas. Las gallinas, si llegaron a vivir en los árboles, es porque tuvieron la suficiente creatividad para entender cómo arrancar de los animales que las depredan, cómo alimentarse, cómo protegerse de las heladas, etc. Aprendieron, pero aprendieron creativamente, ¿ya? Y establecieron una relación que para uno, como viene con un conocimiento industrial, dice, eso no se va a sostener. Miren, ¿quién se muere primero, los veterinarios o las gallinas? Lo más probable que los veterinarios, porque las gallinas siguen viviendo. ¿Ah? Los análisis de los veterinarios que se iban a morir las gallinas siguen viviendo, y aquí estamos los veterinarios cada vez más alejados de lo que dice la realidad. Otro criterio que es importante, la falta de linealidad. Uno está siempre pensando en la causa y el efecto, ¿ya? Pero la naturaleza no se mueve así, la vida no se mueve así, no es lineal. Es multi, ¿no es cierto?, direccional, apunta para espacios que no se pueden predecir. No se puede predecir, ese es el punto. Lo más que uno puede hacer es conectarse e ir mirando los procesos. Alguien me podría acusar de decir, bueno, entonces, ¿cómo va a producir huevo usted? Pues si usted, entonces que surja nomás, que fluya. No, tampoco se trata de eso. Se trata de saber que si yo quiero obtener productos y los quiero producir de una manera que tenga vida, un sistema viable se llama eso, tengo que aprender de los criterios como hace la naturaleza para no tensionarla y seguir su ritmo, ¿ya? Tiene memoria. Niurka decía al inicio que aprender es una acción de atrapar, y está esto de atrapar lo histórico y hacia dónde vamos. Aquí hay una gran diferencia con otro tipo de agricultura. Ahí voy poniendo la diferencia inmediatamente. Hoy día se habla de la agricultura regenerativa, que en el fondo cree en la biotecnología. Ahí está el centro. Y por lo tanto dice, no importa la memoria, lo que importa es lo que el ser humano cree ahora. Un profesor mío de la universidad me decía que en realidad lo que él creía, y tiene razón, es que todo lo que sobrevive es lo que tenía un proceso evolutivo. Lo que no tiene proceso evolutivo se murió nomás, porque no tiene información para enfrentar los grandes cambios que vienen. Entonces la biotecnología va a tener que gastar mucho más energía cada vez que aparezca un problema de adaptación, y así se va a ir gastando y gastando y gastando. Hoy día se sabe que hemos superado las 4 S en menos de 100 años, se aumentó 4 veces la sostenibilidad de un producto, 4 veces energéticamente. Ese es el costo de la revolución verde. El costo de la biotecnología no se ha calculado, pero yo estoy seguro que es mucho mayor todavía. La huella ecológica de todo el proceso biotecnológico es altísima. Y con eso van a sostener entonces los cambios de adaptabilidad. Por eso la agricultura regenerativa no tiene mucho futuro, ¿ya? Porque efectivamente se hace, no mira la memoria, ¿ya? Bueno, básicamente, con eso yo quería plantearles que desde un punto de vista de la homopatía, que es lo que nos interesa, la homopatía es en esencia el relacionamiento con la información. Es el vínculo con la información. Y eso nos diferencia con otras agriculturas. Muchas agriculturas están en el plano de lo práctico, se asocian con lo tecnológico, ¿ya? Pero básicamente con el concepto de la práctica. Y no le importa más que el resultado de la práctica. Y olvidan el tema de la información. Por ejemplo, mucha gente dice, es que hoy día una agricultura orgánica tiene que ser hecha en la fertilización con bokashi. Entonces, hacen bokashi, pero si ustedes revisan cómo se hace el bokashi es una cantidad de importación energética tremenda. ¿Y de dónde viene el bokashi? No lo pueden obtener de un sistema degradado. No lo pueden. Tienen que importar insumos para hacerlo. Están replicando exactamente la misma lógica del sistema industrial, pero ahora desde la ecología, lo que es muy peligroso. Entonces, en la práctica, no pasa a ser más que una sustitución de insumos de un mismo modo industrial de producir, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque aquí no basta que sea verde, y no basta que, ¿no es cierto?, incluya productos que no son nocivos,
porque puede estar aumentando la huella ecológica y generar pérdida de autonomía en el sistema. Por lo tanto, por eso los puntos están en siempre mirar qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con la información que uno quiere tener. La homeopatía lo que hace es que toma desde el enfoque, de la mirada. Recuerden que incluso en los diagnósticos de la homeopatía que no surgen de la relación con los agroecosistemas, ya se habla, ¿no es cierto?, de la historicidad de la constitución mórbica, ¿no es cierto? Se habla de la susceptibilidad de los ecosistemas, pero ¿para dónde se está buscando? Se está buscando en la historia del paciente. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos ubicando lo mismo, estamos ubicando la totalidad en la historia agrícola. ¿Se fijan? ¿Pero qué estamos ubicando? Estamos ubicando información. Información que lo que nos interesa es conectarla con el futuro. No desagregarla, no fragmentarla, sino que intentar subirnos y poder modularla. Me voy ahora al otro lugar y con esto termino. Lo estoy mirando desde un punto de vista quizás desde los enfoques metodológicos, del diagnóstico, pero ahora nos vamos al otro que hemos investigado con Niurka, las nanopartículas. Las nanopartículas están en el remedio homeopático. ¿Y qué es lo que hace una nanopartícula? Es energía, que es información. Eso es. Y es una información que ayuda al agroecosistema, en este caso, en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus componentes, ya sea un animal, una planta, el mismo suelo, etc., ayuda a corregir algo que olvidó. Le devuelve la memoria, pero de algo que ya tiene. No estamos importando nada. Resulta que la información tiene esta cualidad. La información se almacena. Y el costo de eso es muy bajo. Tremendamente bajo. Por eso una agricultura agrohomeopática es tremendamente interesante, porque no genera huella ecológica, porque el costo de la información es tremendamente despreciable. Y por eso también es muy sustentable desde un punto de vista de lo que queremos hacer, ¿ya? Por eso la invitación hoy día era hacerlos reflexionar respecto de cómo aprender. En síntesis, mirar la historia, lo que presentó Niurka, ¿no es cierto? El foco en la información y en el modo de hacer las cosas. Eso. Muchas gracias. Alejandro, espectacular. Solamente quería enfatizar en algo que dije, y es que la homeopatía no es la varita mágica sola. Porque, ojo, la homeopatía sí tiene muchas ventajas y es muy buena, pero si no tenemos en cuenta y olvidamos cómo aprender del sistema, no nos sirve. Porque si no estamos usando la homeopatía en forma alopática. Entonces ahí sí la fregamos. Y estamos creando entonces más problemas que los que vamos a resolver. Entonces, por eso es muy importante tenernos en cuenta y por eso queríamos también que habláramos sobre esto de que hablan que la agricultura ecológica es la que no ha usado fertilizantes y la que no ha usado organismos genéticamente modificados, ni pesticidas, ni químicos sintéticos, pero se han olvidado de eso otro, de la comunicación y de los vínculos. Entonces, igual, tampoco ayuda, porque de alguna manera, como bien tú dijiste, pues están revirtiendo, llamándole o poniéndole otro nombre, pero al final volviendo también al uso industrial, de alguna manera. Es decir, que no usar químicos no quiere decir que sea ecológico o que sea respetuoso o que sea sostenible. Entonces, ojo con eso. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y la información es la base. Muy bien. Qué clase, que han dado una clase inaugural. Esta fue una clase inaugural de algo, ¿no? Una clase, es como una invitación y una clase inaugural a todo esto que van a desarrollar dentro de un tiempito muy, muy cercano. Fíjense, ¿no? El conocimiento deriva de una palabra que es cognoscere, o sea, una palabra latina, que significa hacerse otro en cuanto al otro. Cognoscere significa hacerse otro en cuanto al otro. Es decir, que yo para conocer tengo que de alguna manera ser como el otro. Porque el orden, como dice Alejandro, si no a lo mejor la gente confunde las cosas, cree que
Alejandro apela al desorden, digamos así. El orden tiene dos características. Es el orden que uno lo puede imponer o el orden dinámico. Cuando uno conoce, se hace otro en cuanto al otro, descubre el verdadero significado del orden, que es descubrir la trama del otro. Descubrir la trama, ¿no? Orden significa eso, por eso también deriva de otra palabra, urdie, de urdir, es decir, significa trama, ¿no? Conocer la trama, saber cómo está ubicada la trama. Por eso Hahnemann llamaba un nuevo orden a la enfermedad y no un desorden. Pasa que el hombre, al no conocer, no comprender, lo que hace es impone un orden, el orden que él cree que tienen que tener las cosas, ¿no? Que el hombre cree que tiene que ir ahí, poner la gallina ahí, ojo que no suba al árbol, le voy a poner el alambre para que no se trepe, que no se escape, porque viene el zorro y el campo viene acá y lo mido y encima lo estudio en la facultad, ¿no? Cómo deben ser las cosas, ¿no? Uno así lo mira y uno dice, pero qué estúpido, ¿no? Qué estupidez, ¿no? Qué cosa tan fuera parecen esos jardines, ¿no? De la década del 50, sobre todo en los jardines, que la florcita estaba acá, la otra ahí, la otra por ahí, la otra por allá, y uno llegaba y había de todo, pero le faltaba esa, esa tela del jardín, como son esos jardines ingleses, ¿no? Que son para mí los mejores jardines, ¿no? Maravillosos, llenos de todo en un orden armónico, dinámico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Alejandro y Niurka están haciendo otra revolución, no sé si tendrá algún color, pero verdaderamente la revolución verde llevó no solo al fracaso, ¿no? Sino a extremar el aniquilamiento del planeta, digamos así. Mis pacientes que trabajan en el campo me dicen una cosa, dice, cada vez es más difícil trabajar en el campo. Me decía el otro día uno de ellos, un hombre que vive acá en Balcarce, que es en la provincia de Buenos Aires, que tiene un campo muy grande, donde él me dice, todo lo que yo planto en la actualidad está más chico, tiene menos sabor. Sí, no lo mata el granizo como antes, no lo mata esto, pero no es lo mismo, no es el que yo comía cuando era chico. Y encima ahora que soy viejo, tengo que trabajar más para que salgan las cosas bien. A pesar del riego, a pesar de la podadora que va sola, la manejo con una máquina. Cada vez tengo menos empleados porque no lo necesito. Es decir, todo ese progreso, ¿no es cierto? Todo ese progreso es un progreso que al final nos está llevando a la actualidad, ¿no? No sé si le pasa a ustedes en sus países, pero en el mío comer pan es una porquería el pan que hay. Es un trigo, no es el mismo pan que yo comía cuando era chico. Claro, uno pasa por los campos cuando sale de Buenos Aires y ve el trigo que parece que no lo vence, está perfecto, el trigo perfecto, perfectamente ordenado, ¿no? Perfecto, eso ni el granizo, ni la lluvia, nada le hace nada, pero el resultado es una harina espantosamente fea, sin gusto y que hace mal. Y que hace mal, por eso hay tantas enfermedades que dependen ahora del famoso TAC y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pero para hacer esto, para hacer este cambio, hay que estar bien parados. En primer lugar, científicamente parados, porque si no son como opiniones. Y en segundo lugar, tener riñones, como dicen en España, para soportar, ¿no?, los embates que seguramente van a venir. Por eso Niurka y Alejandro les espera eso, ¿no? De lo que le digan que no. Porque ahí cuando uno de ustedes hablan de esa manera, están interviniendo justamente a los dueños del orden impuesto, ¿no? A los dueños del orden impuesto no les interesa esto. Por eso que
en paralelo a esto, nosotros hemos creado en la universidad, deben haber recibido todos ya, esta Club de Amigos de la Universidad, ¿no? Que es un programa para que el que quiera, por supuesto, se convierta en un activo participador, participante de la universidad, no solo en la escucha, sino en la difusión y en las acciones de la universidad. Hay todo un programa que está armado que seguramente lo deben, ustedes lo van a recibir si no lo recibieron ya, que tiene que ver con esto, de que frente a cosas que nosotros estamos planteando de la universidad, vamos a recibir cuestiones. Por ejemplo, Niurka tiene invitaciones, ¿no? Lo hemos hablado en privado, ¿no? ¿Y qué pasa? Dame los resultados, quiero que me des los resultados. Niurka dice, no, momentito, yo los resultados no se los voy a dar, voy a mostrar lo que hacemos primero, ¿no? Y eso les va a pasar, ¿no? Y estamos viendo cómo Alejandro y Niurka los empiezan a invitar, venir a este congreso, venir a esta otra, pero todos a ver cuál es a ver cuál es el remedio que están usando para, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos que trabajar todos por este concepto que es el de totalidad, que es un concepto absolutamente hahnemanniano, por supuesto, que lo podemos extender a muchas disciplinas más, pero es el concepto primario de toda estos estudios. Lo que pasa es que estudiar la complejidad de la totalidad hay que atreverse, ¿no? Hay que atreverse, como ese veterinario amigo mío que yo les contaba a ustedes que atendió con Ignati a esa yegua que estaba muriendo y entonces él fue a darle una gotita, o sea, sacudir el frasquito así chiquito y darle una gotita, abrirle un poquito el labio y darle una gotita a la yegua, a la cabeza de la yegua, que las inyecciones que le dan a los caballos son enormes, y mientras se reían, la yegua se paraba. Como me decía Rubén, este veterinario, yo vi a través de la yegua que abrió los ojos, abrió un ojo y me miró, y vi ese gesto premio de la parada de la yegua, mirando a los otros que se estaban comentando, riendo por detrás. Y como yo le pregunté a Rubén, ¿y después qué pasó? Nada, no pasó nada. La yegua se levantó y al tiempo volvió a correr. No pasó nada, no me llamaron más, ¿no? Ese es el gran tema nuestro. Así que yo lo felicito, vamos para adelante con este proyecto que me parece un proyecto magnífico y titánico. Y como dicen ustedes, vamos a convocar a toda la gente que quiera participar, porque acá es un problema de búsqueda de voluntades que quieran participar en estos proyectos, ¿no? Y ustedes dos son lo suficientemente generosos para haber abierto el conocimiento, ¿no? Están como regalando el conocimiento de estas investigaciones, ¿no? Así que yo les agradezco desde corazón, Ale querido, Niurka, es una maravilla tenerlos en la universidad. A ver Y si hay yo lo que preguntas. quería pues agregar es que lo que estamos creando o elaborando, bueno, que ya está casi listo, es una nueva forma de ver esa totalidad, pero que además para el campesino sea sencilla, porque ¿qué pasa? No podemos decirle al campesino que vaya a repertorizar una planta o que vaya a un repertorio homeopático, ni nada de esto. Entonces estamos creando un sistema que, que el campesino pueda contar con eso, que a partir de un pequeño diagnóstico que también le vamos a indicar cómo, pueda tener un botiquín de primeros auxilios o algo así, y que pueda Claro. resolver eso hasta que llegue pues el especialista, entonces que ya mire más profundamente y tal. Esa también es la idea, que es la parte de la resolución de conflictos, la primera parte, porque es verdad que las personas necesitan primero resolver ese conflicto que tienen para después seguir. Y eso va a hacer que se abra la mente, que la conciencia cambie, que es lo que se necesita. Sí, y como usando unas palabras de Alejandro,
volver a saber. volver. ¿Cuándo fue que se alejó esto de saber lo que yo necesito de mi cabeza, en la conciencia humana, ¿no? ¿Cuándo fue que, en qué parte del camino se perdió, ¿no? El saber lo que necesito, por ejemplo, que no, me lo tiene que decir otro. Otro me tiene que ver, me tiene que juzgar y me tiene que decir, mire usted, tiene que hacer tal cosa, necesita tal otra, ¿no? ¿Por qué no hacemos, por qué pasó que alejamos a la persona de su salud? Entonces le tenemos que decir todo, hasta lo que debe comer, lo que no debe comer, cuando las personas de alguna manera tienen ese conocimiento. ¿Cómo no se van a poder autoayudar? El concepto de autopoiesis es un concepto muy fuerte, muy complejo y muy del futuro. Muy del futuro. Es un concepto que ahora nada más que se habla, algunos que han leído, pero es un concepto que tiene que ver específicamente con un nuevo hombre, digamos así, o con un hombre nuevo, ¿no? Que pueda hacer su propia gestión, su propia gesta. Nosotros seguramente no lo vamos a ver a ese hombre, pero bueno, por lo menos ojalá seamos recordados los que hablamos de esto, ¿no? De esas semillas que tenemos que plantar en el mundo, aunque nos planten semillas de guerra, de enfrentamientos, de fronteras, ¿no? La frontera. ¿Quién inventó la frontera? ¿Qué es eso de la frontera? ¿Qué tengo que ver yo con un muchacho jujeño? Nada. Y lo tiene que ver más algunas comunidades de Bolivia o de Perú que están ahí con él. ¿Qué tengo que ver yo acá desde Buenos Aires a, a casi 2000 kilómetros con el que se nació en las montañas? Yo nací al lado de la humedad del delta. ¿Qué tengo que ver yo? Entonces, ¿cómo tú vas a poner una frontera para que él, para comunicarse con el que está al lado, me tenga que pedir permiso a mí que no lo conozco? Si se acabaran las fronteras en el planeta, si se dijeran, bueno, decidimos no tener más fronteras, seguramente la gente migraría hacia los lugares más ricos. Entonces, ¿qué harían los ricos para no contener que la gente no invada sus lugares? Los ayudaría a que en sus lugares ellos gesten su propia cuestión, para que no me vengan a mostrar, aunque sea con el egoísmo de que no me vengan a mi ciudad, los ayudaría a que hagan bien la suya y cambiaría el planeta, cambiando el concepto de las fronteras. Ahora, ¿quién creó la frontera? ¿Cuándo surgieron las fronteras? Porque antes estaban los reyes, decían, dámelo esto a mí, peleaban, qué sé yo, y demás, pero después surgieron las naciones y le pusieron, bueno, por convención, la frontera es esta, de acá para allá, orden. El río me divide, vos estás de un lado, yo te le creo un orden artificial. Volvemos a lo mismo que nos decía Alejandro. Entonces ven ustedes cómo este orden lo que genera es un conflicto. Un conflicto, yo soy argentino, vos sos uruguayo, yo soy peruano, yo soy chileno, qué sé yo. Genera un conflicto. El supuesto orden que debería ordenar las cosas genera un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está abierto al orden dinámico de las cosas. Tiene más que ver esta población con la que está al lado que otra que queda a miles de kilómetros. ¿Qué tiene que ver un mongol con un ruso de Moscú? ¿Qué tiene que ver un mongol de Siberia con un ruso nacido en Moscú? Nada, nada. Entonces, esto que habla Alejandro y Niurka es muy fuerte. Toca elementos sutiles que invaden digamos así, ese orden creado para poder dominar las cuestiones, ¿no? Como está pasando ahora con las vacunas, ¿no? Que se sigue presionando o con algunos remedios, ¿no? Ahora salió todo un artículo de no hay que medicar tanto. Recién ahora se dieron cuenta que no hay que medicar tanto, que el exceso de antibióticos, de medicamentos provoca, bueno, pues ahora se dieron cuenta ahora. Si esa información ya está hace más de 40 años, ¿no? Entonces, es muy fundamental estos conceptos que han dado hoy Niurka y Alejandro, ¿no? El nuevo orden, el orden del que hablamos es el orden dinámico,
Hay una pregunta ahí en el chat. Bueno, yo necesito sacar las malezas porque si no las plantas se me mortifican. Dice una que está presenciando el encuentro. No, esa maleza, pobrecita, es hija del desorden general que debe haber ahí en esa cuestión. En realidad, la maleza es un indicador, como dice Alejandro, de que algo pasa. Si yo tengo un exceso de hormigas en mi jardín, eso es un indicador de que algo está sucediendo ahí que no funciona bien, que no es solo las hormigas. Las hormigas vienen a ser, no sé, la expresión más superficial de la desarmonía de la totalidad de ese sistema energético. Y cuando hablamos del sistema energético, hablamos en realidad de una cosa, que es la información, que es el gran tema. El gran tema. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sale, Niurka? ¿Qué otra cosa antes de despedirnos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué idea tiene? ¿Cómo va a ser a partir más o menos de septiembre la organización del departamento que van a llevar adelante ustedes? Queremos comenzar Algunas cosas. con talleres. Tenemos diseñados cuatro talleres, vamos a empezar con 2. Como dijimos, uno que va a ser la resolución de conflictos y el otro la enseñanza. Y bueno, vamos a seguir con 2 más. Pero basados ¿para qué? Para enseñar justamente o para hacer comprender que nosotros aprendamos mejor todo este sistema, porque sí, nosotros tenemos una idea y es un proyecto, pero necesitamos de todos los demás. Nosotros solos no podemos tampoco, porque como bien estamos diciendo que el equilibrio es dinámico, el aprendizaje también, pues necesitamos justamente de la experiencia de todos los que van a estar. Entonces va a ser muy bonito porque va a ser interactivo. Desde la realidad que tenga cada quien, como esa misma persona del chat que escribió que si tiene esto, que tiene, bueno, pero ¿qué indica esa planta? ¿Qué tipo de plantas tienes ahí? Te está diciendo esto, exceso de esto, falta de esto o que sobra esto. Y por eso, entonces, a partir de ahí ya es diferente la mirada, es diferente la comunicación. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando ahora a partir de septiembre. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les mando un abrazo grande, Alejandro, Niurka, siempre presentes desde el principio, con su apoyo y con estas cosas que se van creando y que vamos llevando adelante. Por supuesto, ahí le voy a Juan Carlos, a María Magdalena, a Luis, María José, Dorita, Lourdes, Norma, Soco, Rubén, Susana y por ahí, y Fermín. El jueves que viene tenemos a la doctora Ana Juan, que nos va a tratar un tema que es el acercamiento honesto de la homeopatía a los pacientes oncológicos. ¿Por qué lo plantea esto, Ana? Porque en general cuando se presentan los casos de pacientes oncológicos, los médicos no dicen toda la verdad. Los homeópatas. El acercamiento con el paciente oncológico tiene que ser muy auténtico, porque es un paciente muy difícil. Ya Ana armó todo un esquema como tiene ella para este tratamiento, aparte trabajó en un centro de oncología, así que va a ser muy interesante. Bueno, antes de despedirme, un abrazo a Miguel, que ayer cumplió años, que es el alma mater de esta universidad. Así que le quiero mandar también por aquí un abrazo grande y agradecerle todo el esfuerzo y la garra que le pone a este proyecto. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Que estén bien. Nos vemos el jueves. Gracias, Un Alejandro. abrazo. Chao. Abrazo grande.